Para todos y para todas, muy bien llegados a este lugar, un espacio de amor y luz donde nos continuamos recordando lo hermosos que somos y vamos como cayendo en cuenta cada día que va pasando, lo bonito que podemos ser en la medida en que vamos sirviendo a los demás. El título del día de hoy, de esta charla que fue una conversación que inició con Amparo Jaramillo, que recuerdo cuando mi hermana me dijo, vea, yo quisiera como una charla, como a partir de qué está sucediendo actualmente con los seres, porque resulta que ya parece que también el mambe, el ambil, el rapé, todas estas medicinas ancestrales, pues como que los seres como que los está aislando, o sea, los pone como en otros momentos. Ella me contaba como esa parte. Entonces yo le decía, bueno, Amparo Jaramillo, siento que este es el llamado. En lo personal, yo conviví mucho tiempo con las medicinas ancestrales, siento que como unos 8 años, y de alguna manera, claro, son momentos en que uno también se está explorando con cada cosa, la ayahuasca. Ahí también están lo que llaman los niñitos santos, que son los hongos. Ahí está el mambe, el ambil, el rapé. Pues hay una serie hay unas que en este momento están más en auge, ¿cierto? Que están como, pongámoslo así, en términos normales, como ya se está escuchando, de moda. Entonces el título de esta conferencia son los nuevos cautivos. ¿Por qué se llaman los nuevos cautivos? Porque de alguna manera ya hay seres que comenzaron a tomar, digámoslo así, venían con un momento de crisis y comienzan a reemplazar con las medicinas ancestrales sus crisis y se convierten en otra adicción, es decir, en algo que nuevamente los pasa a estar cautivos. Entonces, voy a iniciar con un título que se llama El ego imaginado, se va a pasar al ego espiritualizado, que viene con todo lo que es en el contexto de las medicinas ancestrales. Primero voy a definir desde esta perspectiva qué sería el ego imaginado. Yo sé que hace nada ya pasamos por algo que hablaron de el ego y hablaron también el ego espiritualizado, una charla muy interesante, muy bonita, que también la estuve escuchando por parte de una de las hermanas de aquí de Resurgir. Esta no es consultada realmente. O sea, yo realmente no pasé para ir a consultar nada, no. Me tomé el tiempo de escuchar a mi hermana, eso sí, para mirar a ver de qué manera ella abordó el ego. Yo lo tengo abordado desde la experiencia. Entonces vamos a mirar, ustedes van a mirarse también a ver si esto que se les va a contar en el día de hoy, cómo lo observan, porque hay que ser muy observadores en esto. Entonces, yo no hablo de un ego, sino de un ego imaginado. ¿Qué sentí? El ser humano hace muchos, muchos, muchos años, en su infinita y hermosa imaginación, también se imaginó que existía el ego. Por eso lo llamo el ego imaginado. En esa imaginación hizo una construcción que se basó en una percepción externa. Entonces, en esa percepción externa, en la relación con el otro, él comenzó a observar muchas cosas y dentro de eso que se iba imaginando, empezó a construir expectativas sociales. Ello, ¿qué espera la sociedad de mí? En esa época muy seguramente no se hablaba tanto de la palabra sociedad yo imagino que se manejaban otro tipo de palabras, pero vamos a llamarlo sociedad. Y también ese ser comenzó también a construirse a partir de deseos, llamémoslos de esta manera, superficiales. Este ego entonces debía de alimentarse de algo, este ego imaginado, y se comienza a alimentar de algo llamado la aprobación ajena. O sea, no es que se alimente de sí mismo, sino que este ser comienza a preguntarle a los seres que están a su alrededor, venga, ¿usted qué piensa de esto? Y el otro, ¿y qué piensa del otro? Y en ese montón que le iban opinando,
comenzó a mirar si le aprobaban o le desaprobaban, ya sea sus proyectos, sus objetivos, todo lo que él tenía como planteado, y ese ser comenzaba a buscar constantemente reafirmar su valor en el mundo a través de esta aprobación. En este contexto, donde realmente se valora, ese ser está valorando, yo pasé por esa situación, yo valoraba, eran las posesiones materiales y el estatus, porque eso es lo que le comentaban a uno. Entonces uno, claro, uno también estaba dentro de esa construcción basada en esa percepción externa. Este tipo de ego imaginado se iba convirtiendo en una prisión que lo llevaba a uno a una insatisfacción constante. Él no, yo lo llamaba así, no se llena con nada. Entonces eso genera un vacío existencial debido a esta palabra que les acabé de mencionar, es inllenable. Entonces el ego imaginado comienza a tomar otra palabra muy bonita de la parte actual, que se llama la identidad. Entonces uno comenzaba a identificarse con Superman, con el superhéroe, con algo que usted quisiera identificarse, algún superhéroe o algún villano, porque también se puede identificar con el villano o se puede identificar con algún héroe. Estas identidades que uno iba asumiendo en la medida de cómo es inllenable y cómo va asumiendo según cómo nos va diciendo un ser cómo debe de ser uno, entonces estas identidades se iban formando las bien llamadas máscaras. Y se comenzaba uno a montar en una máscara, luego se montaba en, uno, en otra máscara y podía uno hasta tener varias máscaras según con quién uno se esté. Entonces, de esta forma, comenzaba entonces a caracterizarse el ego imaginado. Había una gran dependencia sobre una validación manifiesta donde prevalecían, bueno, y prevalecen, porque hay muchos seres que están dentro de este ego imaginado. Hay unas posesiones materiales, hay un estatus social que hay que mantener, y súmele que de alguna manera a esos seres también, para que se mantenga este ego imaginado, ese ego imaginado le devolvía alguna cosita al ser para que sintiera alguna gratificación temporal y se mantenga en el ego imaginado, o sea, para que no lo vaya a soltar. Entonces, de alguna manera le daba algún placer a los seres, le da a uno algún placer para mantenerse uno ahí a largo plazo. Este ego imaginado, entonces, va construyendo una sensación. Esa sensación a nivel psicológico se le llama vacío existencial. ¿Cómo se fue construyendo este ego imaginal? Entonces, esta se va construyendo en la medida en que los seres se iban interaccionando, en lo personal uno se va interaccionando también con los otros seres, y en esas interacciones sociales uno comenzaba a ir internalizando un montón de expectativas externas. Parecía que la expectativa no era la de uno, sino que también las expectativas de los demás. ¿Qué esperan los demás de mí? Y al mismo tiempo, ¿yo qué espero de mí? ¿Qué espera papá de mí? ¿Qué espera el tío de mí? ¿Qué espera la novia de mí? Entonces, un montón de expectativas. Y desde una edad muy temprana, los seres son influenciados por millones de mensajes que se reciben del entorno. La mayoría de ellos llegan a nosotros de manera inconsciente. Es decir, que el ego imaginado, así no lo queramos construir, él solito se va construyendo porque él comienza a construirse a partir de algo que le llamaron la inconsciencia. Porque nosotros no fuimos entrenados inicialmente para no querer recibir alguna información. Nosotros somos altamente sensibles ante el entorno. Entonces, estos mensajes del entorno fueron llegados, nos llegaron, me llegaron a mí a través de los medios de información, a través de los padres, a través de los amigos, a través de todos los medios de comunicación también, la sociedad en general.
Se sumaron todas las expectativas que tienen todos los seres alrededor mío. Estos mensajes que me iban llegando y que muy seguramente si ustedes les llegaron, ponían un énfasis muy considerable en la apariencia, en el éxito profesional, en las relaciones y en el consumo. En el consumo ya comienza a entrar algo que no me esperaba que también iba a ingresar, que se llama el consumo de sustancias. Entonces hay muchas sustancias que comienzan también a entrar en el ego imaginado, que comienzan a llenar una serie de emociones que de pronto íbamos viviendo. Entre esas está el alcohol, está el cigarrillo, está el mambe, está el ambil, está el yaje, todo comienza a entrar, todo va a entrar, porque nuestras relaciones van como creciendo y entre esas relaciones van llegando todas las sustancias, llámense como se llamen. Entonces la cultura contemporánea, mediada por las redes sociales, amplificó aún más todas las influencias. Por eso sale el concepto muy bien llamado influencer, creando un entorno en que las personas de alguna manera desde nuestro inconsciente somos presionados a presentar una versión más idealizada de sí mismo o una versión mejorada de una máscara que nos habíamos montado. Entonces, una de las referencias frente a esto del ego imaginado es que es muy dependiente de toda aprobación. El ego imaginado constantemente entonces, para sentirse completo, va, pues que es una muy temporal, va a requerir de la validación de los demás de manera constante. Esta dependencia comienza a limitar la primera propiedad característica del ser, que es la autenticidad. Entonces el ser ya no se reconoce como auténtico y uno comienza a preguntarse qué es eso de la autenticidad. También comienza a generarse una ansiedad. Entonces, en lo personal, cuando yo conviví con las medicinas ancestrales, observé y me observé que uno llegaba y conservaba cierta ansiedad. Ay, entonces voy a reunirme con alguien y debía estar dentro del círculo el mambe, el ambil, y uno, pues pues en ese momento no me preocupaba tanto eso, porque resulta que uno, para eso todo tiene un lenguaje y en el lenguaje que uno le va llegando también es un miedo al constante rechazo, porque si tú no tienes de pronto ciertas medicinas ancestrales, pues dentro de esos lugares que uno llegaba a estar dentro de esos círculos, podía también llegar un momento de ese rechazo y muchas veces lo llegué hasta escuchar. Los seres que viven de acuerdo con un ego imaginado suelen comparar sus vidas con las de los demás, lo que perpetúa un ciclo de insatisfacción. Entonces comienzan a salir un montón de publicaciones en redes sociales que hacen nuevas normativas culturales y estas establecen nuevos estándares que para muchos son inalcanzables, lo que lleva a muchas personas a sentirse insuficientes o fracasadas. Por ejemplo, todo lo que es con medicinas ancestrales. Yo recuerdo que hace unos 8 años eso empezó en un valor. Yo siento que el Ambil lo compraba en esa época en 25.000. Actualmente está entre los 60, los 70.000 un Ambil. Y el Mambe, lo recuerdo en su momento, se compraba como en 25 y actualmente está entre los 90 en adelante. Puede estar hasta 150.000 una libra. Y el rapé en su inicio estaba como por los lados de unos 20.000 pesos, 25, actualmente está como por los lados de unos 70.000. Entonces, la principal consecuencia de vivir conforme a un ego imaginado es que los seres se sienten atrapados en las expectativas de los demás. Esta prisión puede manifestarse
de varias maneras. La primera es la incapacidad para ser uno mismo. En la búsqueda de la aceptación externa, las personas a menudo sacrifican su autenticidad. Pueden adoptar comportamientos o estilos de vida que resuenan como si fuese su verdadero yo, lo que lleva a una desconexión con su parte interna y a la pérdida de lo que uno le llama como de su ser, como que el ser comienza a perderse en esa parte. El segundo punto, esto es repitiendo nuevamente este vacío existencial, que a pesar de que el ser puede alcanzar logros o también poseer bienes materiales, el ser se siente como desgastado, comienza a ver que sus cimientos están basados en factores externos y al mismo tiempo son supremamente efímeros, lo cual no le va a dar a ese ser una satisfacción duradera. Un tercer punto es la competencia desmedida. La cultura del éxito promueve una competencia constante, donde los logros de los demás se convierten en referencia para los seres escuchantes. Esto crea un entorno que le pusieron el nombre de tóxico, donde la colaboración y el apoyo mutuo son reemplazados por la rivalidad y muchas veces por la envidia. En los entornos que yo alcancé a percibir, donde estamos hablando de todas las medicinas ancestrales, ya se observa mucho entornos donde dicen es que si tú no compras acá, está con la energía de tal. Y si tú estás allí, estás con la energía del otro. Y un montón de situaciones como que los seres miran a ver qué palabra eligen o escogen como para decir que lo que ellos tienen es la energía verdadera. Me llamaba mucho la atención que eso se estuviese dando. Cuarto, la dificultad para mantener relaciones auténticas. Las relaciones basadas en el ego imaginado tienden a ser superficiales. Las conexiones auténticas se ven comprometidas cuando las personas están más centradas en su imagen y proyectar experiencias genuinas y significativas. Para trascender este ego que se imaginó, quien no maneje medicinas ancestrales, como aquel que hay gente que no las tiene o no ha ingresado en las medicinas ancestrales, de pronto solo las ha escuchado, pero hay otros muchos seres que han ingresado en este nuevo mundo llamado medicinas ancestrales. Siento que hay que comenzar con fomentar la autenticidad de los seres para que comiencen a mirarse desde su autenticidad, para que comiencen a priorizar su autoconocimiento y su aceptación, en lugar de comenzar a ser, o sea, como en eso que ellos sienten que deben de ser, desde tener en la mano, siempre en el bolsillo, siempre en un bolsito, las medicinas ancestrales. Practicar la autenticidad permite a las personas conectarse, al menos de una manera más real, con ellos mismos y con los demás. Cultivar relaciones basadas en la vulnerabilidad. Todos los seres somos vulnerables. La conexión desde lo humano debe darse a partir de mostrar nuestra vulnerabilidad. Abrirnos a veces a los demás para compartir nuestras experiencias que son más auténticas debe de ser desde este punto de vista, porque el ego imaginado no puede sostener algo que se base desde la vulnerabilidad. El ego imaginado, como tiene una máscara, la máscara es lo que va a darle a ese ser como su sostén. El ego imaginado, aunque puede darle a ese ser una construcción inicial que se le llama identidad y hasta un sentido de pertenencia en cuanto a lo que esté haciendo, en última instancia lo va a llevar a una prisión emocional. La búsqueda de aprobación y la validación externa
nos aleja de nuestro verdadero ser, nos lleva muchas veces al vacío y sí que es cierto a la frustración. Y nos impide formar lo que se llama las relaciones genuinas. Al transformarnos realmente en lo que somos, nos liberamos de todas las limitaciones dadas por el ego imaginado y comenzamos entonces a abrazar esa palabra llamada autenticidad y la conexión neural, que es la de la quinta dimensión. Porque la quinta dimensión no se da a partir de las medicinas ancestrales. La quinta dimensión es tan sutil que no se da a través de esto. Hace parte de los pasos, muy seguramente, de muchos seres que se están experimentando y requieren esas medicinas ancestrales. Estas prácticas se han usado mucho para despojar la mente de muchas situaciones. Se dice, por ejemplo, cuando se hace rapé, que es para que para que el ruido de la mente baje. Entonces los seres los observaba, ya no se hacía un rapé, sino dos, tres, entonces, y ya no conectaba si no se hacía el rapé, o no conecta si no tiene mambe o ambil en la boca. Hay muchas cosas que comencé a observar en esa parte. Entonces, al consumir entonces el mambe, que es una mezcla de hojas de coca y otros ingredientes, las personas dicen, claro está, dicen que experimentan un despertar de la conciencia que les permite ver más allá a veces de la superficialidad construida por el ego imaginado, pero es necesario comenzar también a cuestionar las narrativas de esos seres que también comparten esos momentos. De aquí vamos a pasar de ese ego imaginado al ego espiritualizado, también desde la perspectiva con las vidas ancestrales. Entonces, el ego imaginado, eso sí, ya es mucho más profundo, ¿no? Ya el ego espiritualizado, o sea, si hablábamos del ego imaginado, que más o menos les mostré como los trasluces, a partir de unas construcciones como se formó el ego imaginado, vamos a ver cómo se construye el ego espiritualizado. Entonces, eso se da en los seres que están en la búsqueda de la espiritualidad y están en la búsqueda de la conexión con el interior o con el cosmos. Este inicialmente nace en momentos donde hay una crisis personal. Vamos a mirar qué le sucede a un ser cuando está en una crisis personal. Esa persona, ese ser es susceptible a nuevas enseñanzas y más a prácticas que prometen una conexión profunda con la unidad. Sin embargo, esta búsqueda puede dar lugar a un fenómeno conocido entonces como el ego espiritualizado. ¿De qué trata este ego espiritualizado? Ya se basa en la búsqueda de la validación interna, ya no es externa, no es lo material que tengo, sino yo en qué estoy creyendo, yo qué tanto ser estoy viendo, yo qué tanto estoy canalizando, yo qué tanto estoy mirando, entonces yo cuánto puedo ver más que el otro. Entonces ya empiezas una validación interna. Y lo más delicado es cuando el ser comienza a validar la espiritualidad del otro. Entonces comienza a decir si esa espiritualidad es o no es. Eso ya tiene que ver con el ego espiritualizado. Entonces, vamos a mirar que cuando se manifiesta el ego espiritualizado validando la espiritualidad de otros, comienza un resultado bastante desorientador. El surgimiento del ego espiritualizado. Cuando el ser humano se encuentra entonces en crisis, es natural que comience a buscar respuestas, es natural que él comience a buscar claridad y sí que es cierto, un propósito para su vida. En este contexto, teniendo en cuenta respuestas, claridad y propósito, empieza a compartir con una serie de seres a su alrededor en esta búsqueda espiritual que se convierte muy enriquecedora, o sea, realmente es muy enriquecedor, porque el ser comienza a no sentirse satisfecho por su ego espíritu, pues por su ego imaginado. Entonces él comienza a mirar que lo puede satisfacer. Sin embargo, esta apertura puede llevar a ese ser a una adopción de creencias y prácticas
prácticas constantes de ciertas cosas en lugar de promover realmente una verdadera conexión interna. Lo delicado es que comienza el ego espiritualizado a reafirmarse en un lenguaje espiritual. Entonces ya comienza un lenguaje espiritual donde el ser dentro de su ego espiritualizado va a comenzar a hacer toda una construcción. Para que eso se inicie debe haber una gran promesa y es la promesa de la unidad. Entonces las enseñanzas sobre la unidad que a menudo se discuten en muchos círculos espirituales pueden ser particularmente seductoras. Se propone entonces que experimentar esta unidad es esencial para el crecimiento espiritual. Tal vez por eso muchos seres llegan a conocer lo que se llama el ayahuasca. Esta idea, aunque noble, puede transformarse en una jerarquía que fomenta primero la exclusividad y por ello se hace necesario que muchos círculos de este tipo hay que portar entonces mambe, amil, rapé, entre otros. Muchos seres comienzan entonces, dentro de esa construcción de ego espiritual, a ver ya las medicinas ancestrales como camino. Eso sí es más delicado, porque ya como nosotros hemos conocido un poco cuando hemos hablado de la parte crística, que es el camino, la verdad y la vida, pero que medicinas se conviertan en el camino de los seres en vez de herramientas. Entonces, cuando se introduce el concepto de medicinas ancestrales como herramientas para alcanzar la unidad, muchos son tentados a experimentar con estas sustancias una búsqueda de experiencias trascendentes. Reconozco que estas medicinas pueden proporcionar vislumbres momentáneos de conexión, o sea, son momentáneos, tanto que uno sube a la montaña, tiene esa conexión, vuelve nuevamente a la vida que le llama pues que vuelve nuevamente a la tierra y vuelve otra vez enfrenta a un montón de situaciones, llamémoslo otra vez a la realidad. Entonces es crucial abordar su uso con mucha precaución porque han sucedido muchas situaciones alrededor de todo esto. Entonces, la dependencia de estas experiencias puede llevar a la idea equivocada de que la única forma de alcanzar la espiritualidad requiere de estas herramientas que son externas, es decir, un énfasis en prácticas que son transitorias y no necesariamente transformadoras a largo plazo. Entonces, a pesar de que el ego espiritualizado se presenta como una búsqueda de validación interna, esta búsqueda a menudo se desarrolla dentro de un marco de ideología que puede ser igualmente restrictivo, porque de alguna manera, no sé si ustedes también conocen los costos de tomar la medicina del ayahuasca, y eso también tiene unos costos superiores a 100.000. Algunos de los puntos críticos incluyen, entonces, primero hay una jerarquización de experiencias. Al entrar en contacto con nuevas comunidades espirituales, las personas pueden verse influenciadas por la noción de que ciertas experiencias o estados de conciencia son más elevados que otros. Esto puede crear una nueva forma de competencia y comparación entre individuos, donde unos se sienten más conectados o iluminados que otros, lo que contradice la noción inicial de unidad. Vamos a iniciar con la evasión de la realidad. Entonces, al depender de medicinas ancestrales para experimentar la conexión con el todo, algunos pueden evitar confrontar problemas personales y emocionales. Esta evasión puede ser perjudicial ya que el crecimiento espiritual genuino requiere enfrentar el sufrimiento y las experiencias difíciles, no solo es escapar de ellas. Eso lo hablaba muy bien John. John lo decía claramente que todo inicia con la aceptación. Otra de las partes es la desconexión de la autenticidad. El proceso de buscar validación a través de la experiencia espiritual puede llevar a la desconexión del verdadero yo.
ya que los individuos se ven impulsados a ajustarse a a la narrativa de lo que significa ser espiritual. Esto puede generar una discrepancia entre la imagen presentada y la realidad interna, así como la creación de máscaras espirituales. Entonces se comienza a invitar a que los seres comiencen un enfoque más equilibrado para evitar caer en el ego espiritualizado y se hace necesario primero hacer una exploración crítica. Entonces es vital que que los seres que están en eso que le llaman la búsqueda espiritual lleven a cabo una reflexión crítica sobre las prácticas que están eligiendo y su verdadero propósito. Yo con qué propósito estoy haciendo las cosas. Preguntarse por qué se sienten atraídos hacia estas medicinas y si éstas le pueden proporcionar la claridad en su viaje espiritual. La otra parte, la autenticidad sobre la apariencia, fomentar un sentido de autenticidad y conexión con las emociones y experiencias personales, sin la necesidad de adherirse a lo que dictan los demás. Es clave para un crecimiento espiritual genuino. Hay otra parte que es la interacción con la experiencia. La espiritualidad no debe ser un camino de evasión, sino un proceso de autodescubrimiento y sanación real. Dentro de esta primera conclusión que voy a sacar acá, la búsqueda de la unidad y la conexión interior en momentos de crisis puede llevar a prácticas que prometen una mayor espiritualidad, como es el uso de las medicinas ancestrales. Sin embargo, estas prácticas pueden fomentar esto que se llama el ego espiritualizado. Yo siento que hay muchas, cuando uno comienza a andar en en el camino que es con las medicinas ancestrales, debe de la persona poner mucho cuidado con quien también inicia ese tipo de camino, porque lo que observé, yo fui personalmente al Putumayo para mirar de qué trataba esto y muchas cosas de las que ya se enseñan en ciudad son muy diferentes a a las que se enseñan en Putumayo. Tanto que una de las cosas que yo personalmente hablaba de eso, decía, es que realmente acá es como lo que le enseñan en la ciudad, es como un pintarse las uñas, así de tan superficiales. Entonces, cuando alguien elige para poderse comunicar el mambe, el ambil, o también para concentrarse, porque el rapel lo utilizan hasta para la concentración, realmente será que se está quedando en algo que se llama o se está permitiendo que una adicción esté floreciendo. Entonces, la dependencia del mambe, del ambil y del rapé, estas prácticas generalmente a veces generan escapismo, donde las personas se aíslan de los problemas cotidianos a través del uso de ellas, en lugar de enfrentarlos de manera más constructiva. Comienza algo que llama la desnaturalización de la experiencia espiritual, cuando el uso del mambe y el ambil se convierte en una necesidad para alcanzar la espiritualidad, se desvirtúa realmente el propósito de las experiencias espirituales, como lo enseñaron inicialmente en el Putumayo. Fomentar la autenticidad es crucial para que las personas busquen nuevamente construir sus maneras de ser o su ser y comiencen una experiencia espiritual también de manera más auténtica, no meramente imitando a otros y menos dependiendo de sustancias. Fomentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de estas prácticas puede ser un paso hacia la autenticidad. La educación y la conciencia. Las comunidades y organizaciones siento que deben de comenzar a trabajar en programas de educación que informen sobre los riesgos de estas que están formando estas dependencias, promoviendo el uso consciente y responsable también de cualquier sustancia. Sabemos que contamos con la diversificación de las prácticas espirituales, pero se debe ir mirando, a ver, mirando también que las juventudes no comiencen a depender de esta sustancia. Y más fácil es comenzar con esos seres
seguir incorporando las prácticas como la meditación, el mindfulness o el arte para ofrecer alternativas que sean más saludables y enriquecedoras. La conexión a través de las sustancias. Muchas personas que han entrado a utilizar todas estas medicinas ancestrales sienten que no pueden después alcanzar un estado de conexión espiritual sin el uso de ni el mambe, ni el albil, ni el rapeo. Esto puede indicar una falta de herramientas o recursos internos que los seres, digamos, no han explorado para que comiencen a manejar entonces todo de manera más autónoma y más saludable. Lo otro es que no se está trabajando la disciplina de los seres, ya que estas dependencias pueden llevar a una falta de disciplina en el desarrollo espiritual, ya que el enfoque se centra es en la sustancia y no en el crecimiento interno. Y una de las situaciones que más me ha llamado la atención es la comercialización de estas prácticas. Ya ver el mambe, el ambil, el rapé, está también la ayahuasca como negocio. Entonces, para todos ya no, pues yo siento, para mí ya eso fue muy claro cuando comencé a observar que la comercialización de estas prácticas que en sus inicios eran sagradas, se desvirtuó de su significado original. Se convirtió en productos de consumo y se perdió el profundo respeto y la comprensión cultural que acompañaban el uso en sus orígenes. Entonces eso ha traído muchos efectos a la comunidad. La transformación de una práctica ancestral en un negocio ha generado también muchas tensiones dentro de las mismas comunidades. Venga, usted por qué vende mambe, usted no está autorizado a esto, usted sí está autorizado, a este sí lo utilizamos porque lleva tanto, este otro porque lleva sí. Se empieza a observar muchas tensiones entre todas las comunidades, donde la autenticidad se vio comprometida por intereses económicos. Entonces ya después era quién está más emplumado, quién menos emplumado, y eso también se vuelve muy delicado porque los seres todos estamos constantemente aprendiendo de todos. O sea, hay algo que yo había observado en algún momento determinado y era eso. Nosotros todo lo que tú, así tú calles, algo estás enseñando. Y cuando estás hablando, sí que es cierto. Y cuando estás con una emoción, sí que es cierto. O sea, todos estamos de alguna manera, en todo momento, enseñándole a todos los seres algo. Entonces, se han observado todas estas tensiones. Súmele que también hay muchos seres que también han desencarnado a través de estas prácticas. Desorden mental. El uso excesivo de las sustancias para alcanzar un estado de conexión puede resultar en un desorden mental. Entonces uno comienza a observar que hay seres que eso todo el día están mambiando y si no están en esas, muy delicado, y sus relaciones, ya las relaciones de uno, yo empezaba a observar, por ejemplo, las mías, si no había mambe o ambil, pues yo para qué voy a ir. Eh, entonces uno ya hasta pregunta, vea, mambea, ambilea, tiene rapeo, o sea, uno comienza, o sea, si no está el mambe, el ambile, entonces uno dice, bueno, ¿para qué vamos a ir a ese lugar? Esto puede manifestarse como ansiedad, confusión o un sentido de desconexión de la realidad. Es crucial abordar este problema de manera integral, ofreciendo espacios para el entendimiento y la sanación emocional. El reconocimiento de la salud mental. Es fundamental retomar el diálogo sobre la salud mental con todos los seres que abrazaron estas medicinas ancestrales, porque ya he escuchado a muchos seres que es bueno que también a veces abracen el entrar en ayuno, o sea, porque si hay un ayuno y sienten que les está haciendo falta estas medicinas ancestrales, entonces eso es muy delicado. Lo otro es que todas estas medicinas ancestrales son, llamémoslo así, tienen rezo. Entonces vienen con el rezo de este o con el rezo de tal otro. El que lleva más fuerte el rezo es el ambil. Entonces un ambil que se le llama el abuelo tabaco.
cuando tiene un rezo de alguien, de alguna manera todo esto le llega a ese ser. Entonces he observado, en lo personal me he dado cuenta que hay seres que iban muy bien en su camino y compraron de pronto entonces un ambil que vino con un rezo que no debía de ser y entonces de un momento a otro toda su vida a nivel de sus objetivos y eso se tergiversó. Entonces, siento que como hay tanta indisciplina, la persona quiere como sea que le llegue el mambe del ambil, entonces también comienzan a llegarle de lo que sea, porque como eso se transformó de alguna manera en quien vende, que bueno, yo le estoy dando lo que se llama la medicina, y eso va con el rezo que le hayan dado. Siento que es necesario fomentar otras prácticas alternativas y esas prácticas que no dependan de estas sustancias. Ya ahorita lo había mencionado, como la meditación, el yoga, las terapias grupales, pueden ayudar a las personas a encontrar una conexión espiritual de manera más efectiva y saludable. También debe ingresar una educación cultural y psicológica, implementar programas que enseñen sobre el equilibrio entre la espiritualidad y la salud mental. Esto puede ayudar a los seres a hacer elecciones más conscientes. Yo sé que los seres van entrando en todo esto porque las crisis a veces son tan fuertes que los llevan a este tipo de momentos. Lo otro que también se debe de hablar es revalorizar nuevamente las prácticas ancestrales. Son completamente diferentes a como se ha mostrado. Si un ser quiere de pronto conocer más y experimentar este tipo de cosas, realmente que vaya a las raíces de las prácticas ancestrales, porque eso le va a ayudar a fortalecer el entender y la comprensión de qué son las prácticas ancestrales. Y las prácticas ancestrales son completamente diferentes en esos lugares. No, no es volver consumidores dependientes. Eso no es una práctica ancestral. El consumo de sustancias como el mambe, ambil ha sido entonces parte de todas las tradiciones pues, que hemos visto indígenas en América del Sur. Sin embargo, a medida que estas prácticas han ido, no sé si llamarle evolucionando, y como las nuevas generaciones la han vuelto de moda, entonces han surgido muchos efectos sobre la salud y sobre la sociedad. Se hace entonces necesario pues como mirar a ver si los seres han entrado, porque por ahora muchos seres no van a reconocer. Eso me pasó a mí mismo. Yo inicialmente eso no lo veía como una adicción, pero tenía que tener mambe, ambil, si llegaba un amigo, venga, mambe, mambiemos y el rapé, entonces yo inicialmente no lo llegué a ver así. Y ya lleva como 8 años en las mismas y a ver si hay avances, no hay avances, esto que está produciendo. Y entonces ahí fue cuando yo llegué y me dije a mí mismo, vos tenés que llegar a un momento que seas tu propia medicina, tanta dependencia de tantas cosas. Eso me pareció muy delicado. Actualmente no me rodea ningún ser alrededor que esté dentro de esto, porque yo ya no estoy frecuentando ningún tipo de estos círculos. Tomé la decisión de no estar con estos círculos actualmente, como cuando uno dice, bueno, voy a dejar de fumar o voy a dejar de tomar alcohol, pues uno no va al bar o menos a un lugar donde esté fumando. En este caso dije, no voy a volver a ningún círculo de la palabra que así se le llama. Me dije, no, esto no es la vía, más aún cuando quiero, cuando uno ya pasa a enseñar lo que está enseñando actualmente, que es la quinta dimensión, que en la quinta dimensión nosotros no tenemos dependencias con ninguna de estas sustancias, no hay ninguna dependencia. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a partir de si la tenemos, ¿cierto? Si tenemos esa dependencia. Desde, ¿qué implica este cautiverio? El mambe entonces genera una dependencia porque lleva un ciclo de consumo, a veces es difícil de romper, afectando hasta la vida diaria del individuo. Le proporciona energía, le proporciona minerales, eso dice muchas cosas, pero al mismo tiempo yo empecé a notar que el día que no consumía el mambe, pues yo no tenía la misma energía, entonces yo me decía, no, me va a tocar consumir mambe porque me gusta sentir esa energía que me daba el mambe.
El rapé, que es un polvo de tabaco mezclado con hierbas y con muchos minerales que lo hacen mucho en el Brasil, también provoca adicciones. Entonces, pues por ejemplo, yo sí sentía que cuando uno llegaba y se lo hacía, pues entonces uno llegaba y si había pensar, pues disminuía el ruido, eso es real. Pero al mismo tiempo ya uno llegaba y no confrontaba el pensar, porque es que el pensar hay que observarlo, no hay que eliminarlo, es que esa es la situación. Y comienza también otro tipo de situación que se llama aislamiento social. A menudo las personas que consumen estas sustancias, ustedes van a notar que se reúnen en la noche muchas veces y se hacen en un lugar donde ellos sean los que ven y ambilen, porque provoca aislamiento social. Entonces, esto no solamente afecta a quienes consumen, sino también a sus familias y también a la comunidad. Bueno, ustedes vayan sacando como sus conclusiones. Sé que esto suscita muchas cosas, pero como yo fui un gran practicante de esto, siento que podía dar pues como esta conferencia, con mucho amor y mucha luz para todos los seres. Entonces, en el día de hoy, esta es una práctica que es una conexión con la energía, se llama el cuarto silum. Este es un gesto que simboliza entonces nuestra capacidad para atraer hacia nosotros lo que verdaderamente somos y vamos a hablar algo que se llama entonces nuestra parte magnética. Para ello nuestra herramienta va a ser nuestras manos. Entonces con ella nos vamos a recordar que somos entonces unos imanes. Eh, Yo lo hago a través de una sonrisa, tú lo puedes hacer como tú lo hayas practicado, yo hago una sonrisa, uno como que mete el estómago un poquito y se sonríe. Y con esa sonrisa une el primer dedito, que es el dedo pulgar, que es chiquitito, ¿cierto? Luego voy a poner esto, el que va aquí, este es el anular, este va uno encima del otro, este del de la mano derecha va sobre el de la mano izquierda. Y recuerden que este iba unido, estoy mostrándole la posición. Estos así. Este va el de la derecha sobre la izquierda. Este, el dedo corazón también se une. Mírenlo acá, este también se une. Y este es al contrario. Este es el índice va a ir sobre el otro índice de esta manera. Y finalmente estos dos, que es el dedo pulgar van a ir juntitos. Entonces, ¿cómo es la posición? Me sonrío, entonces yo lo hago con una sonrisa, uno los primeros, este encima del otro, se siente una presión, uno siente que ya presionó, la primera pirámide queda lista, hago la segunda pirámide con estos van al contrario, formando otra vez una base piramidal para este y se une el tercero en pirámide. Y queda de esta manera. Uy, queda de esta manera. Ahí uno siente y sintiendo la presión que vamos a hacer, ¿cierto? La posición se ponen al frente. Esto es para recordar que somos entonces unos imanes. Entonces vamos a iniciar la meditación. Me dicen cuando la tengan lista la posición. Hágala muy consciente, porque debe ser, yo la puedo activar con una sonrisa. Entonces así es la manera en que yo lo he hecho. Entonces yo llego y una sonrisa, me sonrío como al mundo y empiezo con... Y comenzamos con uno, 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 uno,
uno. Mientras vamos diciendo uno, van a venir unas imágenes, algunas se van a posar en la pirámide que tenemos hecha con nuestras manos. Y le vamos a ir diciendo a esa pirámide o esas imágenes de manera muy, digámoslo, con una propuesta desde el amor y desde la luz de qué quisiera ser tú, imán. ¿Qué quisiera ser imán? Ser magneto. Nosotros somos unos seres magnéticos. Entonces le vamos a decir esa imagen que nos va llegando de que somos magnéticos. En lo personal, a mí me gusta ser, me encanta estos territorios donde yo estoy, me gusta ser magnético en el oriente, poder meditar así como estoy en este momento en un lugar que sea un espacio libre, tener mi mente libre de cualquier pensar, me siento muy libre así, no me pesa nada, sentir que todo está solucionado, sentir que voy a seguir recordando muchos más seres hermosos alrededor de mi vida, que si existe algún momento determinado que como que me vaya a caer, exista algo que me sostenga, que me amortigue, y eso sea el amor, que llegue a través de todos los seres que quieren que nos permita la vida, y sigo en ese momento, en este camino, sosteniendo, y uno hace la fuerza y la presión con esos deditos. Y uno siente la pirámide, yo siento y veo la pirámide que se está sosteniendo y veo una luz entre mis dedos y yo me alegro y me siento muy contento porque yo sé que lo que estoy haciendo así es. Me preparo para ir soltando esta pirámide lentamente, la entrego nuevamente y doy gracias a todo el universo, a la creación, a Dios, a todos los seres que estuvieron presentes, de acompañarme en este momento tan magnético, en donde me reconozco que soy un ser altamente magnético en el amor y en la luz. Y doy gracias.